Hola, muy buenas noches y bienvenido y bienvenida a nuestra clase número, ¿cuánto sería esta? ¿Las 5? Nuestra clase número 5 de Masehualcopa, de Náhuatl de Milpa Alta, específicamente la variedad de Santana Tlacotenco. Como les decía hace un momentito, hoy vamos a ver un tema que es bastante fácil, muy sencillo. Lo que pasa es que lo vamos a utilizar mucho, así que sí le vamos a dedicar una clase completa, por donde tal vez nos tarde un poquito menos, que es cómo hacer el pretérito, o sea, un pasado simple. O sea, simplemente hasta ahora hemos venido viendo cómo se dice en presente indicativo, yo hago esto, yo camino, etcétera. Pues ahora vamos a meterle un poquito de, ya ni siquiera es un poquito de dificultad, le vamos a poner una formulita más y vamos a hacer ahorita el pretérito. ¿Sí? Así que vamos a comenzar. ¿Sí? Lo primero que tenemos que saber es que el pretérito lo vamos a hacer con una marca muy específica que va a ser una O inicial. ¿Sí? Si vemos que cualquier verbo lleva esto al principio, una letra O inicial, vamos a saber que está en pretérito, o sea, que está en pasado simple. Así de sencillo. Y pues bien, hay otras cositas más que vamos a ver en cuanto a esto. Les decía que era solamente esto porque todo lo demás de la funcionalidad que hemos estado martillando y molestando hasta ahorita en este curso, lo vamos a mantener. La diferencia entre transitivos e intransitivos, la diferencia con voz antipasiva, con reflexivos, todo lo demás que hemos estado viendo, todo se mantiene igual. O sea, aquí no hay nada que quitarle. Lo único es que para hacer que mi frase esté en pasado, le vamos a poner una O al principio y le vamos a cortar la última vocal por, ¿cómo es que se llama? Solamente cuando terminan en IA o en OA, como hemos estado haciendo hasta ahorita, que le quitamos una A, no. Cualquier vocal, la que sea, se la quitamos. Hay formas en todas las lenguas nahuas de hacer pretéritos y varias de ellas son muy complejas. Por ejemplo, la forma de hacer el pasado en el náhuatl del Salvador es bastante más compleja que la de Milpa Alta. Sin embargo, aquí tenemos suerte. Existe una cosa que se llama colapso de reglas. ¿Sí? Que significa que las reglas que estamos utilizando al final terminan estabilizándose. Uh-huh. Como por ejemplo, si fuéramos eliminando los verbos irregulares de una lengua, esto sería que se va acomodando. En el caso de Tlacotenco, ese proceso está casi culminado, o sea, mientras que otras lenguas nahuas tienen 3 o 4 formas de hacer el pasado según la morfología de su verbo, acá tenemos la suerte de que solamente vamos a necesitar una, que es la que se impuso sobre las demás. ¿Hay excepciones? Las hay, son contadísimas, no son para nada mayoritarias y las vamos a ver. Pero la regla general va a ser que a nuestro verbo le vamos a poner una O al principio y le vamos a quitar la vocal del final. Pequeñas aclaraciones que le vamos a tener que poner de adorno a esto. Hay algunas, como por ejemplo que verbos como el ya muy conocidísimo Napaloa, que significa abrazar, y el ya muy conocidísimo Palewía, que significa ayudar. Estos pertenecen a esta categoría que es una categoría morfológica más grande, pero para efectos de este curso solamente la vamos a llamar como la categoría de los verbos que terminan en IA o en OA. También le vamos a quitar la A. Uh-huh. Esa A se la vamos a quitar y en el caso de que pertenezca a estos dos, le vamos a poner una H. ¿Sí? Por ejemplo, entonces, si yo digo, yo te ayudé, Nimit Spalewi. Nimit Spalewia sería yo te ayudo, ¿verdad? Entonces le vamos a aplicar nuestra fórmula para hacer los pasados. Le ponemos O al principio, le quitamos la A y le ponemos una H. O Nimit Spalewi, yo te ayudé.
en lugar de yo te ayudo. Entonces, si fuera Napaloa, pues yo te abracé, Onimitznapalo, así de sencillo, para todo. Luego, vamos a tener otro tipo de verbos, como por ejemplo, vamos a utilizar el verbo cuepa, que es voltear o regresar. ¿Sí? Una de las reglas fonotácticas que nos había puesto nuestra lengua era que todos los verbos van a terminar con vocal y que no puedo terminar una palabra con P. Si se dan cuenta, no existe ninguna palabra que terminara con P. Entonces, vamos a tener cosas como, por ejemplo, yo me regresé. Onimocuep, que también podría ser onocuep, pero en este caso lo vamos a dejar con la forma completa. Onimocuep. ¿Por qué termina con P? Porque hay una cosa que es jerarquía de reglas. En la jerarquía de reglas hay una regla que me dijo ningún verbo termina con vocal y otra que me dijo para ser pasado voy a tener que quitarle la vocal final y la lengua pues sopesó y dijo que una era primaria y que era más importante que la otra. Eso se llama teoría de la optimidad. Entonces voy a romper una regla para poder mantener la otra porque esta regla es más importante todavía que la primera. Entonces yo me regresé, Onimoque, una terminada en P, cosa que habráse visto en las lenguas náhuatl del mundo. Esto no se puede hacer, una palabra en náhuatl no puede terminar en P, pero aquí se hace porque normalmente la palabra termina en P, así que vamos a utilizar otra estrategia para poder hacer un pasado que sea... Aquí dijeron, no, 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 aquí queremos sencillez. El náhuatl de Tlacotenco dijo, yo solamente quiero hacer en medida de lo posible que mi lengua haga su pasado quitando la vocal final y poniendo O al principio, así que me voy a pasar por encima de otras reglas. ¿Sí? Entonces, pues pasó esto. Existen algunas excepciones, como por ejemplo con el verbo tlacua, cua, es comer, cuyo pasado, comió, o tlacua, se puede hacer con una H final o con una K final. ¿Sí? Entonces, pero esto, como les decía, es excepcional. Lo normal es que se haga simplemente quitando la, la vocal final. Otras excepciones a esto, vamos otra vez. Aquellos verbos que terminan en ia o en oa, aquellos verbos que terminan en ia o en oa, pero que su raíz es tan chiquita que no le vamos a quitar la final, aquí también se van a portar distinto. Me dirán, ¿cómo? Pues muy sencillo. Vamos a utilizar verbos como pía, ¿bien? Que si sabemos qué significa tener, entonces si yo digo, yo tuve, oni, pish, ¿sí? ¿Por qué? Pues nuestra O se la ponemos porque se la tenemos que poner. Acá lo que viene es que vamos a quitar la A y vamos a poner esto acá, una sha. Y luego vamos a utilizar la misma herramienta que utilizamos en Tláhuac, que es marcar el pasado con una K, lo cual hace que nos queden dos consonantes juntas, por ende metemos una I epentética. No importa si la regla es muy larga, acuérdense que estas son excepciones, así que no tenemos que aprendernos su funcionamiento. ¿Sí? Entonces, si terminan así como en ia, por ejemplo, el verbo chia, que es esperar, o nikchishki, yo lo esperé, es el mismo. Si terminan en poa, como por ejemplo el verbo contar, o coa, como el verbo comprar, vamos a poner onikpoki, ¿sí? Onikoski, ¿sí? Solamente en estos, pero en todos los demás, como por ejemplo si tenemos el verbo caminar, que era, si nos acordamos, nenemi,
Entonces, yo caminé, oninenen. Le quitamos la I final y resulta que, no es que me las esté sacando de la manga, es que existen. Hay una reglita que dice que no puedo terminar con M ninguna palabra. Y la lengua me dice, yo ya me siento satisfecha, a mí me satisfizo que le pusieras un agua al principio y le quitaras la vocal, así que ahora las demás reglas, pues aplíquenlas si quieren. Yo ya hice lo que tenía que hacer, que era mi regla férrea, la voy a respetar. Entonces lo que vamos a hacer es que cuando veamos que nuestro verbo, cuando le quitamos la última vocal y nos terminó en M, esa la vamos a convertir en una N, ¿sí? Es todo, hasta aquí terminan ya estas excepcionalidades. La vamos a convertir en una N. Oninenen, yo caminé. Existe también el verbo tlami, que significa terminar, ¿sí? Intransitivo, en este caso. Tlami, terminar. Terminó. Otlan. Ups, perdón, lo hice en el mismo renglón. Otlan, ¿sí? Le ponemos una O, le quitamos la I final y nuestra M final se convierte en una N. Otlan. Bien, eso sería terminó. Bien, va a ser muy sencillo cómo vamos a hacer estos pretéritos. Y ahora vamos a ponerle una cerecita más al pastel. Para terminar de esta forma, no es obligatoria, pero es la más usada, así que úsenla. Tenemos que la palabra ya en Macehualcopa se dice ye. Es una coincidencia, no es que estén emparentadas ni tengan nada que ver. Entonces, por ejemplo, si yo digo, yo quiero caminar, ya quiero caminar, yenigneque, ni nenemis, ¿sí? Yo quiero caminar. Luego vamos a ver por qué. Es ye, ¿bien? Pero cuando este ye, que significa ya, se nos junta con que la siguiente es vocal, como por ejemplo en el caso de los pretéritos, como en Otlan, que significaba terminó, nos va a pasar esto. Yotlan significa ya terminó. La mayoría de los pretéritos, la mayoría de los pasados, van a llevar esa Y que significa ya. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo chiquitito, que esta es una de las palabras más utilizadas en la comunidad y que se usa mucho para contextos fúnebres y religiosos. Que la palabra Miki significa morir. ¿Sí? Miki es la forma estándar de morir como verbo intransitivo. Entonces, si lo ponemos en pasado, diría omic, ¿sí? Omic es murió. Pero cuando hacen, pues, las pompas fúnebres, etcétera, y se tiene que dar la noticia de que alguien ha fallecido, lo hacen así. Yomic, o sea, ya murió. No es parte integral. Pueden ponerle este apóstrofo o no. La mayoría de gente no se lo pone, yo se lo pongo para señalar que ahí hay morfología perdida, como se hace en inglés o en francés, que cuando hay una contracción ponemos un apóstrofo. Pueden no hacerlo perfectamente, eso no es importante. Bien, pero a lo que yo me refería es que a pesar de que tiene sentido decir únicamente Otlan o decir Omic o Umic, casi nadie lo hace. Siempre va a llevar una Y ahí que significa ya. Yotlan y Yomik. ¿Sí? ¿Alguna, ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna inquietud? Eh, la Y con el apóstrofe entraría, por ejemplo, para otro verbo como comer, Para todos. todos. Para todos.
Como les digo, es opcional, pero la mayoría lo usa. En Santana Tlacotenco. Ujú, sí. De Ok. hecho, según lo que tenemos, en toda Milpalta se utilizaba así, usando el... Lo que pasa es que también ya es bien difícil de documentar algunas formas. Yo tengo un par de grabaciones, creo todavía, de Ostotepec, y sí se utilizaba por Don Conrado, que era uno de los mayores vendedores de mole de Ostotepec. Con él hablé bastante y él siempre utilizaba la Y antes de todos los pretéritos. Y también lo hacen la mayoría en Santana Tlacotenco. O sea, casi toda Milpalta es bastante uniforme en hacer esto. Bien, bien, bien. Ahora bien, hacemos un par de ejercicios, ¿les parece? Qué mal. Muy bien, me dan una lista pequeña de verbos y los vamos pasando a pretérito. A lo mejor y nos salen algunos irregulares o excepcionales, ¿eh? Me lo van dando en español y yo lo voy poniendo Ah, en Copa. Sí, sí, también. Vale, vale. Dibujar la cuiloa. La Cuiloa. Ajá. Ujú. ¿Cuál otro? tener, Tener, pía. Tenemos los dificilitos. Ajá. Unos cuantos más. Volar patantli. Muy bien. Patlane. Patlane. ¿Cuál otro? despertar, Isa. Ujú. Nemia. ¿Cómo? El tecer. Nemi. Voy a subir el volumen, perdón, no te escuché y yo bien. tampoco escuché. El de vivir, ¿no? El Ah, Nemi. Nemi. Muy bien. Yo digo que con estos, este, ¿cómo creen ustedes que se diría? Nosotros te dibujamos en pasado. En castellano se dice igual te dibujamos ahorita en este momento y te dibujamos ayer, pero aquí no se va a decir igual. Nosotros te dibujamos. Ah, pero para eso habría que utilizar la forma transitiva. Aquí lo tenemos como intransitivo, como sería Isquiloa. Ya saben que este tla en realidad es una fosilización de una voz antipasiva, ¿verdad? Entonces se convirtieron en dos verbos, dibujar o escribir como intransitivo y el que sí sigue siendo transitivo, que sería isquiloa. ¿Cómo dirían ustedes? Nosotros te dibujamos en pasado. Sería Otimits Cuiloa. Otimits isquiloa. ¿Lleva la A final? No, Tixquilo. Tisquilo. Ajá. Ay, pero se me olvidó decirles, lo siento. Está muy bien, pero se me olvidó decirles. Los plurales, además de todo lo que hemos estado haciendo, los plurales van a terminar con qué. Así. Entonces, en este caso, que no se los había dicho, pero es la misma forma de hacer el plural que nosotros, ti, mits, isquilo, qué. Así. Ujú. Y mits, isquilos, qué.
más o menos como... Bueno, pero este es ki, eso lo vamos a ver después. Y los que terminan con ki, o sea, onikpohki, lo conté, si fuera nosotros, otikpohke. Bien, los que terminan en ki, en plural, los vamos a terminar con ke. Entonces ya ahorita vamos a hacer la tablita. A ver... ¿cómo dirían entonces? Ellos volaron. ¿Malintzin? Yeah. ¿Cómo dirías? Ellos volaron. Que es intransitivo. Oquimpatlán. Es intransitivo. O sea, no hay nada de tabla número 2. Ah. No hay complemento. Opatlán. Opatlán significa él o ella voló. Para hacerlo plural, solamente este. Opatlanque. Opatlanque. Ajá. Más coloquialmente y más popularmente escuchado, Yopatlanque. Claro, con la marca de... Con la Ya. marca de ya. Muy bien. Ven cómo no es para nada difícil. Hagamos la tablita para que nos quede un poquito mejor sistematizado. Estábamos en insert, meter una tabla. Y vamos a poner, bueno, los 6. Bien. A todos estos al principio, vamos a poner O. Tienen que llevar O porque es nuestra mayor marca visible de pasado. A ver. Ahí está. Hola, Farah, ¿cómo va la vida? Nuestra mayor marca visible de pasado, ¿sí? Le vamos a poner O. Aquí va a ir todo el verbo conjugado, o sea, por ejemplo, o sea, con las cosas de la primera, con las cosas de la segunda y el propio verbo. ¿Cuál ponemos acá? Tlame, ¿sí? Ni tlame, yo lo termino. Y acá, no sé cómo diagramar esto, pero lo vamos a inventar ahorita, que sería menos última vocal. Entonces, yo lo... Niclamia... Sí, es niclamia cuando es transitivo, perdón. Y aquí termina en ia o en ua, ¿sí? Ya lo terminé, o sea, ya terminé en general. O sea, intransitivo sería Yonitlan. Y sería Yonitlami, ¿sí? Entonces, sería, no sé ni para qué hice la tabla grandota, si la fórmula se puede aplicar sencillamente. Bien, y los excepcionales, pues que ya vimos más o menos cómo eran. Entonces, ¿cómo pasaríamos a pasado? El verbo, por ejemplo, este es excepcional, este va a llevar así, ¿sí? Este es excepcional y va a llevar una K al final. Este tiene dos formas de hacerse. Puede ser con la forma excepcional o puede ser con la forma común. Entonces, yo estuve,
Yoninen puede ser, o Yonemic, ¿sí? Las dos. Yo utilizaría más la forma más común que simplemente quitar la última, ¿sí? Ya habíamos visto que M final termina con N. ¿Todo bien hasta acá? Sí, Vale, perfecto. Entonces vamos con más verbitos y los vamos pasando. Como les decía, hoy no va a ser complejo para nada como lo ha llegado a ser en otros momentos. Más verbitos y los vamos poniendo en pretérito. Sí. Por ejemplo, yo quisiera saber cómo es. Estaba pensando en o, Onipia, y también le quito la A, aunque está demasiado corta para aplicar la regla, estoy pensando. no, habíamos dicho que con las que son demasiado cortas para aplicar la regla, vamos a hacer esto de acá. ¿El qué? Esto de acá. ¿Cierto? Pishki. Es verdad. Ujú. Entonces, en este caso sí le vamos a quitar la A, pero ya no porque a las cortitas se las vamos a dejar, por lo que habíamos dicho que habíamos inventado una reglita que era que le vamos a respetar a los que tienen poco, etcétera. Aquí no, aquí llegó la lengua y dijo, yo quiero que mi marca de pretérito, quiero que mi pasado se haga poniendo una O al principio y quitando la última vocal. Pero es muy cortita porque aquí no estoy hablando de los imperativos y las demás cosas, esto es pasado y aquí la última vocal se va. Pero es el verbo koa, que es chiquitito. Dije que aquí la última vocal se va. Así. Y para que no se vaya tan malamente, le vamos a poner esto de acá. En realidad, esto viene porque antiguamente existieron una letra acá y una letra acá que desaparecieron. Y ahorita no nos vamos a poner a explicar de cómo fue todo el proceso, pero hay razones históricas por las cuales estas mutaron de esta manera diferente y se ven tan extrañas estas formas de hacer el pretérito. Los motivos históricos ahorita no nos importan, igual son muy poquitos, así que no lo vamos no lo vamos a meter, pero sí, si terminan en IA y son así de cortitos, pues vamos a cambiarlo por una X y le vamos a poner nuestro pasado con K, de la misma manera que habíamos hecho, por ejemplo, con tláhuac, o sea, con el verbo tlacua, que nuestro pasado es una K. Y de la misma manera que hicimos también en algún momento con Ninemic, se le puede poner una K ahí, porque era otra de las formas que se utilizaban antiguamente para hacer el pretérito, que dependía de qué verbo era, íbamos a utilizar una forma, otra o una tercera, pueden ser hasta 4 o 5 formas de hacer el pasado, y todas colapsaron en una sola, así que quedan reminiscencias de esas formas antiguas de hacer el pasado, pero ya no es la forma productiva. En otras lenguas sí, pero en otras lenguas náhuatl sí, pero en esta no, ¿sí? Entonces solamente que, de hecho, a veces podemos jugar un poquito, con estas conjugaciones. Por ejemplo, les había dicho que ya terminé, o ya terminó, perdón, la forma intransitiva de terminar, ya terminó, era Yotlan. Bien, ya terminó, Yotlan. Resulta que hay formas como, por ejemplo, en los cuentos Macehualcopa de Luz Jiménez, que fueron los que fueron recopilados del acervo de Luz Jiménez, que era la modelo de Diego Rivera, que era originario de Santana Tlacotenco y nahuablante nativa, se encuentra que sí se puede utilizar para Yotlan poner la forma K final. Lo que pasa es que a esto me junta dos consonantes, así que le ponemos una I en pentética. Yotlanqui se documenta como existente muy pocas veces. Esa, y la habré escuchado otras tres, lo normal es Yotlan.
¿sí? O sea, sí hay reminiscencias de las otras conjugaciones, pero ya no son mayoritarias. Y lo que nos sirve de manera práctica para poder manejar la lengua es aprendernos aquella que es la absoluta mayoría, que serían, ponemos una O al principio y quitamos la última vocal. Así de sencillo. ¿Sí? ¿Alguna duda? Vale, No por ahora. la otra es que, sea como sea, ya sea que decidan utilizar la forma mayoritaria esta o la forma minoritaria esta, en cualquiera de los dos casos, si estamos hablando de un plural, el plural se hace con qué y ahí no hay variación. O sea, ese es así, sea cual sea la estrategia que haya escogido, la mainstream o la hipster. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Me voy a poner al final siempre para los pretéritos simples, como el que estamos viendo ahorita. Así que vamos a hacer un pequeño ejercicio otra vez, como por ejemplo si tenemos el verbo cualane. Cualane significa estar enojado. ¿Sí? Es intransitivo y como dirían ustedes, ya se enojó, o sea, ya está enojado. ¿Cómo les saldría a ustedes aplicando estas reglitas? Sería yo Walaski. ¿Cómo? Yo Walaski. Usando la forma más común de Santana Tlacotenco, Yocualan, Yocualan. Una de las cosas es que si vamos a... Supongo que habrás escuchado Kualaski en algún otro lugar, pero si vamos a usar la estrategia de quitar esta, pues lo dejamos así. Por lo que no pongo como una regla para usarla acá, es que sí podría ser Kualanik o Kualanki, pero ya es como muy rebuscado estar intentando sacarlas de esta manera, ¿no? Entonces, lo más sencillo es sacarlos como Yocualan, ¿sí? O Yonicualan, menos G, porque es como lo más utilizado en vida común allá. Vemos algún otro, como por ejemplo, Shima es afeitar, ¿sí? Es transitivo, por cierto. Shima es afeitar. Entonces, yo me afeité. Le vamos a poner acá ten, que significa, es un apócope de tentle, que significa labios. Entonces, afeitarme, pues la barba sería tenshima. Entonces, yo me afeité, lo tendría que venir a decir. Onotenshin, ¿sí? Quitamos la final, nos queda con una M al final, ya dijimos que en M no vamos a terminar ninguna, así que la transformamos en N. Onotenshin, tenshima. Que puede ser que se encuentren con que en realidad alguien dice Shimak, sí, o que alguien dice Shinki, o sea, volviéndoselo a poner la K después de que ya habíamos tenido este proceso concluido, es posible también, no es mayoritario, ¿sí? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Vale, muy bien.
Vamos a ver una pequeña listilla de verbos que sí utilizan forzosamente la K y que no pierden que no pierden la última vocal. No lo pierden como, por ejemplo, Isa e Ita. Ya se imaginan por qué, ¿verdad? Isa e Ita. Sería muy raro, ¿sí? Así que estas sí van a utilizar solamente un marcador con una K para hacer el pasado. Evidentemente también va a llevar su O al principio. Así como, por ejemplo, yo lo vi, Onikitak. Yo me levanté, yo me desperté, Onisak. ¿Sí? Estas las estamos viendo así porque son, como les decía, excepcionales. La gran mayoría los vamos a tirar con la fórmula normalita. Ujú. Vamos a ver otro, como por ejemplo, Tzicuine, correr. Tzicuine. ¿Cómo diríamos? Yo corrí. ¿Alguien que me ayude? What's the Queen? Onitzincuin. Perdón, Onitzin, Oh, sí. Onitzicuin. Onitzicuin. Simple y sencillo. Ponemos una O. ¿Quién hace la cosa? En este caso, como es intransitivo, solamente C. Quitamos la otra final y como esta no es M, sino que ya de sí quedó con N, pues ya no la vamos a tocar. Todo hasta ahí. Sencillito. Y ahora bien, esta es únicamente la parte morfológica. Como les reitero, la mayoría del tiempo va a ser así. Sería una manera de compararlo también. El encontrar el O desnudo al principio sería como encontrar otra de las estrategias para hacer el pretérito con, con la, en un verbo donde le cabe el quitarlo. Puede pasar, pero no es lo más común. Y de hecho, si ven los videos que pasamos en donde aparecen las entrevistas con bastantes personas mayores de Tlacotenco de hace más o menos 10 años, van a ver que la mayoría de los pasados se hacen así con yo. Ujú. Entonces, ¿cómo lo ven hasta acá? Les había dicho, este tema es sencillito, es sencillo, perdón, este sencillito, es rápido y no es para nada complicado. Así que, ¿cómo lo ven? ¿Nos quedamos con este? ¿Pasamos a un siguiente tema o hacemos un poquito más acá? Lo que ustedes creo me que digan. bien. Entonces ahora vamos a pasar al condicional. Ya luego vamos a ver que se puede poner un poquito más complejo porque tendríamos cosas como si yo hiciera, tú harías y así. Pero ahorita no, ahorita solamente vamos a poner un condicional sencillo. ¿Bien? Y aquí también tenemos ambigüedad. Hay dos formas de hacer el condicional. Una mayoritaria y más evolucionada y una minoritaria y más conservadora. Ahora sí vamos a utilizar la tablita que habíamos puesto acá, que la habíamos puesto por gusto. Es muy sencillo. Vamos a tener esto lo vamos a ignorar. Va a ser muy sencillo. Vamos a tener nuestro verbo conjugado de manera totalmente normal, como si fuese, o sea, si es transitivo va a llevar sus tres casillas, si es intransitivo va a llevar solamente dos, voces, perdón,
voces antipasivas y reflexivos, todo va a funcionar igual. Pero vamos a tener cia al final o skia. Skia es la forma más conservadora, más antigua y mayoritaria. La mayoría de las lenguas nahuas hacen el condicional con skia, o tranquilo, pero Santana Tlacotenco tiende a utilizar más cia. Bien. No debí borrarlo porque estos también van a llevar una O al principio, pero pueden no llevarla, ¿sí? Si vamos a utilizarlo con skia, no la lleva. Si vamos a utilizarlo con cia, sí la lleva. Bien. Como por ejemplo, el verbo dar, maca. Bien. Ponemos aquí nuestro verbo maca, que es dar. Yo te lo daría. Oni mitzmaca. Cia. Va a quedar de la siguiente manera. Pueden escucharse onimitzmacacia o nimitzmacasquia. Cualquiera de los dos, pero cia va con o y skia va sin ella. Esto es probablemente porque yo creo que la forma original de Tlacotenco es con o y con cia, porque es solucionado, y que luego llegó una ola migratoria de una comunidad que utilizaba una forma más, según Karen Dakin, paleo-náhuatl, o sea, una forma más periférica de náhuatl, y la terminó moviendo. Pero lo que yo considero la forma original es con O y con cia. La manera de decir sí condicional, o sea, lo que en inglés vendría a ser if, va a ser también con ambigüedad tla o intla. Utilícenlo como quieran. Ahí sí no hay regla de quién hace esto, hace lo otro. Ahí sí la gente dice tla o intla, dependiendo de cómo le guste. Ahí no hay cosa. Ese es el if, o sea, es el sí condicional. Y se lo podemos poner al principio a la mayoría de nuestras frases condicionales. Como por ejemplo, si quisiéramos decir, tú volarías, si tenemos que Patlani es volar, ¿cómo lo diríamos? Tú volarías o vos volarías. ¿Alguien que me ayude? Otipatlanicía. O tipatlanecía. Esa sería la forma originalmente chilanga. O sea, lo que originalmente es Ciudad de México sería esa. La forma que está como más influida por la periferia sería una más parecida para la que nosotros diríamos, que sería, de hecho, creo que sería la misma, Nimitz Magasquía, ¿no? Esa sería como la forma más novedosa, por decirlo de alguna manera. Entonces, elijan una. A la que a ustedes les parezca bien, elíjanla. Yo elegiría, porque para mí mentalmente es más ordenado, yo elegiría la primera forma. Esto, con O y con cia. ¿Sí? Por cierto, si es plural, te daríamos, lo único que vamos a necesitar es ponerle acá una aspiración final. ¿Sí? Nada del otro mundo.
¿vale? Nada de qué, nada de eso, sino que simplemente una aspiración final en el caso de la pluralidad. ¿Todo bien hasta acá? Yo tengo duda, Sí. por ejemplo, con la parte donde, es que no sé si estoy metiendo o no mis tablas, pero ¿en qué Ujú. parte estoy metiendo mi marca de sujeto, por ejemplo? Acá. En el Otlipatlanicía, ¿dónde estoy Acá, diciendo? O sea, no está el ni el nech, ahí me confundí. acá está el ti, primera tabla, o sea, tabla de conjugaciones, primera persona plural. La vemos en que lleva el ti como de Tehuantin y esto de acá que le da la pluralidad. Y el mitz, que significa a vos, acá. La raíz verbal es solamente maca, que significa dar. Solo esto es la raíz verbal. Todo esto es el otro montón de información que le vamos a meter a nuestra frase y que termina siendo una sola palabra y que por eso terminan diciendo que es una lengua aglutinante cuando realmente pues no lo es, se llama flexiva. Son las cosas flexivas, son las que le vamos poniendo piezas de rompecabezas como sombreritos, le ponemos a un Lego. Eh, Aglutinante sería si agarramos a dos Legos y los convertimos en uno solo porque son de plastilina. Pero flexibilidad es que le vamos agarrando el sombrerito y se lo vamos quitando, pero el Lego sigue siendo un Lego, o sea, sigue siendo lo mismo. Entonces nuestra raíz verbal es maca. ¿Bien? Lo demás es el montón de información que le vamos poniendo y sé que se puede volver confuso cuando ya es mucha, como por ejemplo en este caso que estamos diciendo, es la O significa que no está ocurriendo en este momento, ¿sí? O sea, y que no es futuro también. Pero de ahí lo vamos a utilizar para todo lo que no está ocurriendo, sea algo parecido al irrealis, pero ahorita no vamos a ver esa parte, ¿no? Entonces ahorita se nos va viendo que tenemos el lo, tenemos quién hace la cosa, tenemos en qué momento, tenemos a quién se le hace la cosa, tenemos el número, ese montón de cosas hace que se mire bien largo, pero en realidad toda la información está ahí, o sea, puesta en gotitas, pero todo lo que tenemos que saber está en la frase largota. Entonces yo les diría que únicamente les decía que esta forma era posible para que no se asusten cuando la vean, ¿sí? Pero yo, que de ser ustedes, que bien también podrían escoger esta, yo esta no la tomaría tan en cuenta, sino que solamente la entendería al verla, pero utilizaría más esta, con la terminación cia y con la o al principio. Si se lo quitamos, lo que nos queda, pues es un verbo normal, timitzmaca, ¿sí? Con toda la morfología como la hemos estado viendo hasta ahorita, todos los ejercicios que hemos estado haciendo, nada de esto lo estamos cambiando, sino que nuestra fórmula simplemente se nos está expandiendo un poquito más, pero no está innovando, no está haciendo cosas que no conozcamos. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, gracias. Ujú. Vale, y en el caso de las que normalmente son, estos los vamos a llamar los verbos problemáticos. Los verbos problemáticos que son los que terminan en ia o en oa, pero que tienen una raíz monosílaba, que nos quedamos con solo uno, ¿sí? Llamemos los verbos problemáticos, que en este caso no lo van a hacer. O sea, como por ejemplo el verbo pía, que ya lo tengo acá, por casualidad. Yo tendría onic piacía. Sencillísimo. Sí, aquí no nos van a... Va a ser el único caso en el cual este grupito que siempre está al fondo del salón no nos van a dar problemas porque ahí se sienten cómodos. ¿Sí? Es la única... El único caso donde no van a estar de revoltosos. Van a seguir la regla normalita. Si yo tuviera, como les reiteraba, pues vamos a utilizar tla o intla. Yo uso tla no por otra cosa, sino que porque es mayoritario. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Ah, vale, perfecto. Entonces,
Solamente para terminar, ¿cómo diríamos entonces? Nosotros lo tendríamos. O si nosotros, perdón, si nosotros lo tuviésemos, si quieren lo hacemos. Sí, hagámoslo, por favor. Vale. ¿Quién? Ya tenemos todo acá de la morfología, sí, y ya lo tenemos ya lo tenemos puesto en condicional. Bien. ¿Quién hace la cosa? Nosotros lo tendríamos. ¿Quién hace la cosa? No, ¿Cómo? Tech, Nosotros, Tehuantin. tech. Ajá. No, porque tech es a quién se le hace la cosa si fuéramos nosotros. Tech es de la segunda tabla. Bueno, Ujú. Entonces, vamos a utilizar ti sí. y h final. ¿Ven? ¿Y a quién se le hace la cosa? Nosotros lo tendríamos, pues acá, tlaoticpiacía, si lo tuviésemos. Como les decía, estos dos temitas son bien sencillos, pero hay que aprender a manejarlos al dedillo, porque por sencillos que sean, hacen palabras grandes, y las palabras grandes intimidan. Pero no hay nada en estas palabras grandes que no hayamos ya visto en este curso, así que simplemente es repasar, resolverlas y resolver más hasta que nos va saliendo tan fácil que nos sale en habla cotidiana. Y podemos hacerlo como las personas que dicen las tablas de multiplicar, así de 5 por 8, 67, que evidentemente eso es lo que es, porque, pues, me acuerdo perfectamente de cuando iba a la escuela. Y lo decimos de corrido cuando en algún momento tuvimos que estudiarlas, ¿no? O sea, lo mismo nos va a pasar acá. No hay nada en estas palabras largotas y extrañas que no hayamos ya matematizado. ¿Cómo lo ven? sí. O sea, pero sí, o sea, el esfuerzo intelectual va a haber que hacerlo, estudiar. Y, o sea, es andar en bicicleta, ¿eh? O sea, ya aprendimos a eh, pedalear, ahora nos falta aprender a hacer 5 kilómetros sin caernos ni bajarnos. Va a tomar rato, pero está bien. Ujú. O sea, eso es otra cosa. Lo que estamos viendo acá es la teoría de la lengua. O sea, el habla cotidiana la vamos a tener que sacar a base de hablar. Y en eso ya un curso en línea ya no es, no es muy útil si no está la voluntad. ¿Vale? ¿Tienen alguna duda acerca de este tema o el anterior? No, solo practicar. No por ahora. Vale. Entonces, si quieren, dejamos esta clase cortita que nos duró 1 hora, cuando normalmente nos duran 1:20, y dejamos de grabar hasta aquí por hoy. Nos quedamos únicamente platicando un ratito sobre este mismo tipo de cosas. Sí, perfecto. Vale.